Claro, y ahí lo muestra Cami Schuler porque estamos con un autor mexicano residente en nuestro país que viene con esas historias sabrosas de nuestros artistas, particularmente de Julio Iglesias, que nos contó un poquito Edith Venegas el otro día en su cumpleaños, que claro, él tenía como cábala el hacer el amor cada vez que se subía al escenario, lo que ha hecho que son muchas mujeres que hayan dicho que estuvieron con él, pero además también muchas personas que dicen ser hijos de Julio Iglesias. ¿Ah, sí? Queremos conocer un poquitito esta historia detrás de este Bailando entre las sombras de Víctor de la Vega, escritor mexicano residente en nuestro país, quien hizo todo en una explicación detrás que obviamente nos quiere contar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Víctor, por acompañarnos en esta oportunidad con esta historia que no solo está contada por ti, por tu pluma como escritor, sino también por la protagonista, por María Edith Santos. Cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso para llegar a escribir esta historia. Bueno, mira, Edith Santos es una bailarina portuguesa que vive en Valencia. Ella conoció a Julio Iglesias en uno de los eventos que tenían por allí cerca de Barcelona. Julio Iglesias la invitó a salir. Ella se negó en un principio, pero después la insistencia de Julio fue mucha y al fin aceptó. Estuvo con él 10 días y en esos 10 días ella quedó embarazada. Un romance apasionado, Sí. fugaz, como quizás uno podría decir algo a que acostumbraba a Julio Iglesias en su época. Siempre fue conocido por ser muy galán. El tema es que, claro, acá hay una consecuencia directa que es un embarazo por parte de Edith, ¿cierto? Con la paternidad, según lo que ella dice, de Julio Iglesias. Exactamente. El punto aquí es que, a ver, no estamos para juzgar a nadie, y todos cometemos errores, pero aquí hay consecuencias de una acción que marcó la vida de varias personas. Bueno, ¿cómo llegó la historia a mí? Estando yo en Valencia, conocí a Edith. Ella había leído una novela anterior mía y me contactó. Y ella me dijo, yo quiero que tú escribas mi biografía. Yo no la conocía a ella, yo no sabía quién era. Pero al estar conversando allí me empezó a contar su historia. Me pareció muy interesante. Yo no soy de escribir biografías. Yo soy más de narrativa, de romance, aventura, crítica social, cosas así. Pero cuando yo escuché la historia, yo dije, bueno, esto tengo que escribirlo. Esto tengo que plasmarlo porque es una historia interesante. Además de que narra la historia de una mujer que luchó toda su vida por criar a un hijo que fue marginado solamente por el hecho de decir que era hijo de Julio Iglesias. Claro. Sufrió bullying, sufrió golpes, le llamaban niñita, le llamaban Chabeli, le llamaban, bueno, de todo. Y en una época donde ser mamá soltera era muy distinto que ahora. Se criticaba mucho más. Había un estigma también de los hijos guachos, si se quiere, como le decimos en nuestro país. Y hay, claro, mucha historia detrás de Julio Iglesias. Con esto de los memes de Julio, a él lo que más le molestaba era que en los memes aparecieran que él era, por ejemplo, el papá de toda España. Porque él tuvo muchas relaciones sexuales. De hecho, por ahí en el 2004, él dijo que había tenido durante un tiempo relaciones todos los días con varias mujeres, digamos, o con una mujer distinta. De ahí también que nace todo esta mística en torno a Julio Iglesias, pero con estas consecuencias también. ¿Cómo vivía ella esa imagen de Julio Iglesias, entendiendo de que todo el mundo también en algún momento decía que tenía un hijo de Julio Iglesias? Bueno, fue una vida frustrante para ella, porque ella trató de buscar a Julio Iglesias. Ella fue a donde él estaba dando conciertos, pero nunca dejaron que ella se le acercara, principalmente el papá de Julio Iglesias, que era el que lo manipulaba, lo protegía, porque obviamente se oye muy feo, pero Julio Iglesias era la minita de oro de la familia. Por supuesto. Entonces no querían que manchara su imagen. Pero el punto aquí es que en el caso de Edith se comprobó que realmente su hijo Javier es hijo de Julio Iglesias. De hecho, es lo que estábamos mostrando recién justamente a la cámara, porque dentro de tu libro hay una galería de imágenes, ¿no? Al final del libro, precisamente. Y hay una portada, ¿cierto? Nos imaginamos de una revista de la época donde dice claramente que según el fallo de un juez de Valencia, Javier, que es el nombre del hijo de Edith Santos, ¿cierto?, es hijo de Julio Iglesias. ¿Qué pasa en la vida de Javier? Aquí estamos viendo en este lado, ¿cierto? Y acá está Edith Santos dando una entrevista bien brutal, donde ella dice que por culpa de Julio Iglesias casi se quita la vida.
sea, aquí estamos hablando de repercusiones también, como tú dices, muy complejas en la vida tanto de Javier como de Edith. Pero ¿qué pasa con esta historia a partir del fallo de este juez? ¿Cambia en algo la situación? Porque hasta donde sabemos, Julio Iglesias abiertamente no figura como padre de Javier. Claro, el asunto aquí también es que no hubo solamente un fallo. Fueron varios fallos favorables a favor de Edith, ¿sí? En varios jueces, varias audiencias que le dieron el fallo favorable a Edith. Sin embargo, bueno, los abogados de Julio hicieron un muy buen trabajo porque siempre apelaban y después resulta que los jueces anulaban el fallo y le favorecían a Julio Iglesias. Ahora, está comprobado que Julio Iglesias sobornó, y lo digo abiertamente, sobornó muchísima gente en España en este caso. ¿Solo en este caso? Bueno, no sé en otros, a mí me concierne porque es el que yo escribí, porque es el que yo investigué. Pero en este caso Julio Iglesias sobornó, incluso cuando Edith empezó a buscarlo para decirle que tenía un hijo y cuando Julio se dio cuenta que tenía un hijo, en una de las cortes, de las audiencias, Julio Iglesias contrató a 3 hombres para que fueran de testigos a favor de él en esa audiencia diciendo que ellos se habían acostado con Edith en la misma fecha en que había estado con él. De tal forma que desacreditaba la palabra de Edith. Y él dijo, bueno, el hijo podría ser de cualquiera. ¿Pero nunca accedió a hacerse una prueba de paternidad, un test de ADN? Hasta la fecha no. Pero déjame decirte esto. Después pasa el tiempo, hace unos 3 años atrás, o 2 años atrás, antes de morir uno de estos hombres, probablemente le remordió la conciencia al ver tantas repercusiones en la vida de Edith y de Javier. O sea, las fotografías son y él habló, claro, él habló y dijo directamente dijo, Julio Iglesias nos sobornó para que nosotros dijéramos esa mentira. Él lo contó. Él lo contó. Abiertamente. Abiertamente y hay registro en una televisión de España, en un canal donde Edith ha tenido mucha participación. Después viene el tema de la prueba de ADN de Javier. Le sacaron por allí unas pruebas de ADN a José Enrique, me parece, uno de los hijos de Julio Iglesias, para cotejarlo en laboratorio y salió 99,9% positivo a favor de Javier. ¿Con quién sería su hermano? ¿Con quién sería su hermano? Claro, o sea, entonces, las fotografías que están aquí, o sea, son indiscutibles, es muy parecido a su hermano, muy parecido a él. Y hay aquí, bueno, algunas a propósito del juicio. Por ejemplo, el cantante no tuvo ni la dignidad de presentarse al juicio en un ejercicio de soberbia en el que se creía que estaba por encima de la justicia. El juez de instrucción número 13 de Valencia, una vez escuchadas las partes y no teniendo dudas por las pruebas aportadas y la evidencia falta de interés por parte de Julio, el 28 de octubre de 1992 falló a favor de Edith, dejando constante que Javier era hijo del cantante. A propósito de lo que tú nos mencionabas, pero ¿qué hay de la vida de este joven? Viendo a su papá siendo una persona exitosa, a sus hermanos siendo personas exitosas, disfrutando de la vida, de los recursos económicos, por supuesto, que tiene la familia Iglesias, versus él, lo que le tocó vivir, me imagino, de pequeño, con poco dinero, con problemas económicos, ver a su mamá como la ninguneaban también, tal vez. ¿Cómo fue la vida? Por eso te digo que la vida de Javier fue una vida realmente traumática, porque vivió lo que es el bullying, las burlas desde pequeño de la demás gente. Pero también quiero decir que son una familia muy fuerte emocionalmente, psicológicamente, porque a pesar de todo esto, bueno, Javier incursionó en el ámbito de la música en Estados Unidos. Él llegó a ganar un disco de oro. Cuando Julio... ¿Lleva el apellido Iglesias? No, lleva el apellido de la mamá, Javier Santos. Javier Santos. Sí. Cuando él comenzó a lograr éxito, en el libro está la historia. Julio Iglesias habló con los productores, con las casas disqueras, para que le cerraran las puertas a Javier. O sea, aquí yo estoy hablando más que de paternidad, estoy hablando de una maldad extrema de un hombre, y lo menciono en el libro abiertamente, y me conmueve porque yo escuché con lágrimas a Edith narrarme toda esta cosa de forma desgarradora.
cómo este hombre trató de arruinarles la vida. Además, esto debe ser sumamente complejo porque estamos hablando de un hombre que a sus 80 años, que cumplió recién el sábado pasado, ¿cierto?, ha cosechado una cantidad de éxito a nivel mundial que es absurdo. Es muy querido. Es un hombre que cada vez que se presenta en distintos escenarios llena el lugar que sea en el que se presente. Aquí en Chile lo queremos mucho de alguna manera, ¿no? Es un hombre que cada vez que viene se le aplaude, se le espera, tiene fanaticada, es muy respetado también en lo que hace. Entonces me imagino que para Edith Santos toda una vida de insistencia respecto de que reconozca la paternidad del hijo que tuvieron juntos, también en algún momento le tiene que haber jugado en contra en sus trabajos, en la opinión pública, con sus vecinos, porque muchas veces los fans, por defender a su ídolo, también generan mucho daño. Eso por una parte. Y para ti también te pregunto, Víctor, ¿nunca te lo planteaste decir, chuta, voy a escribir una historia en la que probablemente va a ser mucha gente la que se me va a ir encima, que no quieren que se cuente esta historia? Mira, en primer lugar te voy a decir una cosa, como escritor, yo nunca me voy a callar las cosas. Yo no puedo callarme las cosas porque si yo me callo en cualquier situación, yo voy a ser cómplice de aquello. Por eso el mundo está como está, porque nos callamos. Nos quedamos callados cuando vemos injusticias, cuando vemos que otros se aprovechan de los demás. Estamos siendo cómplices. Cuando yo vi esta historia, yo dije, yo tengo que escribirla. Yo no escribo novelas biográficas, como te digo, pero al escucharla, yo lo primero que pensé, tengo que hacerlo, porque es cierto que Julio Iglesias tiene una fama como ningún otro, pero esa fama se la hemos dado nosotros. Nosotros somos los que creamos monstruos, en el buen sentido de la palabra, monstruos en la televisión, en el ambiente artístico. Y como decimos en México, y tal vez acá también, caras vemos, pero corazones no sabemos. Tal cual. Entonces, ¿cuánta gente pública, llámese en la política, en el mundo artístico, donde sea, tú los ves con una apariencia de muy respetables, pero en su vida privada no sabemos las cochinadas que estarán haciendo? Sí, como dice Camichule, no hay que conocer a nuestros ídolos. No quiero, porque tomé algo al azar y no quiero descontextualizarlo, pero aquí hay un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tú citas aquí, para que nos cuentes el contexto, porque ahí hay una sentencia también que se emite a favor o en contra de Edith. Lo que pasa que, mira, después de pasar por varios tribunales en España, Javier y Edith contratan a un detective que es el que logra las muestras de ADN, llevan las muestras al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se constata, se confirma que realmente Javier es hijo de Julio Iglesias. Pero desestiman el caso porque dicen que eso ya fue juzgado en España. Entonces también ahí hay una contradicción en las leyes, porque legalmente se supone que el Tribunal de Derechos Humanos europeo está por encima de las leyes de cualquier otro país. Para eso está ese tribunal, para juzgar casos que ya se juzgaron y para revisar la evidencia. Porque aquí dice que esta decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante un comité, una sala, o sea, no se puede apelar a esa decisión, dice. Exactamente, pero por eso es la desesperación de Javier y de Edith, porque ¿cómo es posible que, teniendo tanta prueba, tanta evidencia y teniendo muchos testigos, un tribunal desestime basándose en la decisión de un tribunal menor, llamémoslo así? Porque se supone, como te digo, el Tribunal de Derechos Humanos está muy por encima de las leyes de los países. Entonces, si me permites, solamente quiero mencionarles un escrito que mencionó un periodista en España hablando precisamente del caso de Julio. Dice, qué duro, coño, cuánto dolor sin sentido por parte del hijo y al menos cuánta incomodidad y descrédito como ser humano por parte del padre. Julio Iglesias va a morirse más pronto que tarde, porque las personas no duramos 110 años y la muerte no se deja comprar por el dinero. ¿Por qué no quedar como un buen ser humano ante el mundo
ante su propia familia, ante sí mismo y siendo creyente, como dice que es ante Dios? Todos cometemos errores, todos hemos hecho o dejado de hacer cosas por miedo a enfrentarnos a algo, a alguien o a nosotros mismos. Pero cuando uno llega a los 80 años, la vida te hace el gran regalo de poder rectificar lo errado. Si el dinero y la vejez te aportan algo, es libertad para pensar, decir y hacer lo que te venga en gana. Julio Iglesias tiene ambas cosas. Quizá lo que no tenga sea bonomia, pero es tanto bien el que podría hacerle a su hijo Javier, que yo prefiero pensar que en algún rincón de su alma encontrará ese punto de ternura, de compasión, de bondad, de justicia. Sea como sea, que su hijo Javier sepa que la verdad está sobradamente demostrada y eso ya es un triunfo moral, aunque tal vez no la íntima alegría ni la paz que merece. Importante lo que menciona ese periodista porque precisamente son años. ¿Cuántos años tiene ya Javier a la fecha? Tiene 41 años. Imagínate, son 41 años, 40 años por lo menos de estar buscando justicia finalmente y de paso su identidad. Y reconociendo su es brutal, Claro. además son 40 años de sufrimiento para Edith Santos, que usted puede leer justamente en este libro que va a ser presentado en la ciudad de Chillán. Atención para todos nuestros amigos que sabemos que nos ven desde la región de Ñuble, porque este 28 de septiembre, día jueves, tú mismo vas a estar presentando este libro en Chillán, Víctor, para que hagamos la invitación. Sí, bueno, los esperamos entonces en Chillán, en la biblioteca... Caramba, se me olvidó el nombre. ¿Pero la Biblioteca Municipal de Chillán? Debe ser ahí. A ver, déjame, si me permite, lo saco así como rapidito. Aquí está. Es en la biblioteca... Ay, ahí tenemos, no alcanzó. Ahí Arturo está, Mate. ahí está, ahí está, La Biblioteca sí, Arturo sí. Mate, justamente de Chillán. Están cordialmente invitados. Entonces, ¿a qué hora va a ser esto? A las 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana, este día jueves 28 de septiembre, en la Biblioteca Arturo Mate de la ciudad de Chillán. Víctor de la Vega estará presentando este libro. Y usted que va a estar en Chillán, aproveche de ir a la Escuela de México a mirar los murales de Siqueiros. Para mira. que usted como mexicano se impregne ahí de ese regalo que nos dejaron hace muchos años acá Sí. en nuestro país. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, un placer y gracias por la invitación. Igualmente, Víctor, que Gracias. tengas una buena jornada. Y nosotros nos vamos a separar ya en Última la última pausa pausa de esta jornada. del primer día. Vamos y volvemos.